Bienvenidos a una nueva edición de Enlace con CorTV. Hoy nos encontramos con Betsabe Marciani. Ella es docente y directora del Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica CICAG del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y hoy vamos a hablar sobre discriminación, discursos de odio y sus manifestaciones en los medios de comunicación. ¿Qué es el discurso de odio y de qué forma se puede manifestar? La primera pregunta que me haces es una pregunta difícil incluso para el medio académico, porque uno de los grandes problemas que tiene el discurso de odio, hate speech, más conocido en Estados Unidos así, es precisamente qué definimos por discurso de odio. Y ese es un gran problema. Adelanto desde ya mi posición. Yo soy más bien contraria a las sanciones legales. Creo que la salida va por otro lado. Y precisamente una de las razones por las cuales soy contraria, como cierta parte de la teoría, es por la vaguedad del término discurso de odio, ¿no? Que se ha visto además reflejado en sentencias en el Tribunal Europeo y en otras cortes, donde no es muy claro si tiene que haber intencionalidad o no tiene que haber intencionalidad, si va contra grupos o contra individuos o contra todos a la vez. Por tratar de darte una definición muy general, usualmente se entiende que el discurso de odio o hate speech son ese tipo de expresiones que están dirigidas contra grupos, algunos dicen individuos también, pero yo asumo la descripción en estricto de grupos, que son históricamente discriminados, marginados o excluidos. Por ejemplo, expresiones generales, no dirigidas específicamente contra un individuo en particular, contra colectivos de cierta raza o cierta religión o minorías LGTBI o mujeres, etc., ¿no? Eso es, básicamente son expresiones que de algún modo se dirigen en contra de, o se considera que pueden estar dirigidas en contra de personas pertenecientes a esos colectivos. ¿Qué papel tienen los medios de comunicación en la difusión o mitigación de esos discursos? El papel es central, insisto, yo, estoy en contra de muchas de las censuras legales, es decir, de las prohibiciones, pero sí creo que los medios tienen un rol más bien de responsabilidad, ¿no? Social también. Entonces deberían, desde un punto de vista ético, ¿no?, evitar que se den ese tipo de discursos, ¿no? O fomentarlos, ¿no? O inducirlos, ¿no? El problema es que, claro, este tipo de discursos puede producir uno de estos dos efectos o los dos a la vez. Uno es la ofensa, ¿no? Es decir, un daño al honor de las personas pertenecientes a estos colectivos, y el otro es la discriminación, ¿no? A veces se dice que produce ambos, a veces se dice que produce uno o el otro. Y entonces ahí, la cosa se vuelve todavía más compleja, porque entonces ya hay una serie de colisiones de derechos, digamos, de un lado y del otro. No hay que olvidar que del otro lado está la libertad de expresión, ¿no? Pero digamos que, claro, los medios deberían, ¿no?, teóricamente, en un punto de vista ético, no legal, creo yo, tratar de evitar, ¿no es cierto?, o incentivar que se produzca ese tipo de expresiones, o en todo caso, creo que esto es lo mejor, evitar, lo único que hace es silenciar algo que en el fondo está en la realidad, es lo que yo creo, promover que hayan espacios de intercambio, de réplica, ¿no? Sí, básicamente de réplica por parte de estos colectivos o de sujetos que puedan mostrar en la realidad por qué son dañinos este tipo de expresiones, por qué son dañinas este tipo de expresiones, ¿no? ¿Se deben tener en cuenta los diversos factores sociales al abordar la discriminación? Totalmente, ¿no? De hecho, los discursos discriminatorios en general, no solamente el hate speech, la discriminación en general suele ser cruzada, ¿no es cierto? Más en países con antecedentes históricos como los nuestros, donde tenemos discriminaciones que abarcan mujeres que además, digamos, pertenecen a cierta raza, que además pertenecen a cierta clase social, se van como uniendo las discriminaciones y volviendo más fuertes en ese sentido, ¿no? Homosexuales, pobres, en fin, pertenecientes a cierta raza. Es verdad, ¿no? Eso hace que
que la cosa se agrave. Y que en el fondo, eso es lo importante, ¿no? Por eso es que yo creo que lo importante es más la réplica que la prohibición, porque finalmente ese tipo de discurso lo que está haciendo es reflejar una realidad que está, ¿no? Entonces, que no se trata de silenciar, sino probablemente más bien de replicar, ¿no? De replicar, de mostrar y de decir por qué, y de generar un debate público, ¿no? Sobre eso, ¿no? Creo que es más bien por ahí por donde debe ir la salida, más que a partir de una censura legal previamente establecida, que además, claro, quizás lo vamos a hablar más adelante, tiene problemas, ¿no? Porque en la medida que el mismo concepto es vago, entonces, claro, ¿qué califica como ofensa? ¿No? Un insulto claro es muy claro, digamos, pero otras formas en las cuales uno puede considerar que se me ha discriminado, pero en el fondo es un chiste, o en el fondo quisiste hablar de otra cosa, pero se sobreentendió de otro modo, termina llevándonos al silencio. Ese es el problema, ¿no? Ya hay formas de censura peligrosas, ¿no? ¿Cómo es que el Estado protege a los niños y adolescentes frente a esos contenidos? Ese es un caso diferente. Yo creo que siempre es importante hacer distinciones, ¿no? Hay horarios de protección al menor, por ejemplo, establecidos en la ley, y está bien, porque los menores, como tú muy bien dices, son altamente vulnerables, altamente influenciables, están en un momento de formación, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en derecho nosotros decimos que las medidas paternalistas, una medida paternalista es cuando, digamos, el Estado te cuida de algún modo, no te protege de ti mismo, incluso de tus propias decisiones. Y eso se acepta en el caso de menores de edad, ¿no? Por ejemplo, mi hija no puede tomar la decisión de irse a una fiesta, tiene 10 años, porque ella es autónoma. Obviamente que no. Entonces, en el caso de menores, obviamente las prohibiciones, incluso legales, están admitidas. El problema es cuando creemos que así hay que tratar a todos los ciudadanos, ¿no? Incluidos mayores de edad. Es decir, hay cosas que son desagradables, hasta inmorales, si queremos verlo desde ese punto de vista, de mal gusto, incluso hasta ofensivas, pero que exigen, en la medida que consideramos que los seres mayores de edad son autónomos, ¿no es cierto?, una reflexión y una réplica por parte de ellos mismos, ¿no? Y no tratar de manera paternalista a los sujetos mayores de edad. Es decir, bueno, tú por si acaso vas a ver solo esto y esto porque te puede hacer daño, porque puede afectar tu desarrollo. Se supone que ya somos sujetos desarrollados. Ese es digamos, esa es una visión claramente liberal, ¿no? Eso sobre la que yo creo que se asienta el Estado de Derecho. El Estado no es el gran papá que nos va a proteger de nosotros mismos. Eso yo creo que hay que tenerlo muy claro, y a veces creo que se olvida, ¿no? El Estado cumple un rol promotor, eso sin duda, ¿no? De promoción, el Ministerio tiene que cumplir, por ejemplo, un rol promotor, los medios también deberían sumarse a eso, pero no es el papá que te prohíbe, como sí lo puedes hacer con un menor de edad, para protegerte. Tú le puedes decir a un menor de edad perfectamente, no fumes, ¿no? Y lo puedes hacer mientras sea menor de edad. Tú no puedes hacer eso como mayor de edad, aunque sepamos que le hace daño, porque es parte de su autonomía darse cuenta que le hace daño y saber elegir. Por eso lo que tenemos que hacer en este país es formar ciudadanos que sepan elegir. Y entre otras cosas, que sepan elegir qué consumen también en televisión, en radio, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, es generar pensamiento crítico, ¿no? Más que un sistema de prohibiciones entre mayores de edad, ¿no? ¿Qué herramientas o estrategias tenemos para combatir el discurso de odio? Insisto, yo creo que equivocamos el camino cuando creemos que la ley enseña, ¿no? Yo por lo menos no lo veo así. Es que esto es una cosa que también te lo comentaba antes de la entrevista, genera muchísima discusión, ese tema del hate speech. Hay quien cree que se debe prohibir de plano, hay quien cree que se debe establecer ciertos sistemas de prohibición, hay quienes creen que se debe admitir totalmente. Yo probablemente estoy más en la línea de la permisión legal, que no es ética, ¿no? Y claro, insisto, lo que tenemos que hacer es crear ciudadanos reflexivos, críticos, ¿no? Y la forma de hacerlo es precisamente generar espacios de libertad de expresión, ¿no? Donde uno puede replicar y decir esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el rol que cumplen los medios? ¿Silenciar? Yo creo que no, tampoco, porque no podemos andar censurando a todo el mundo. Pero probablemente ante una situación que puede ser discriminatoria, puede ser ofensiva, los propios medios deberían establecer mecanismos de réplica, ¿no? de crítica dentro de los mismos programas de televisión, o disclaimers debajo, no sé, que establezcan
por qué es que esto está mal, o generar un debate sobre los propios contenidos que se han pasado en el mismo medio. Insisto, creo que silenciar lo único que hace es ocultar la realidad. Este es un país lamentablemente racista, clasista, machista en muchos sentidos, es decir, donde tenemos hondas discriminaciones históricamente producidas. Y eso no se resuelve silenciando, se resuelve discutiendo, poniéndolo sobre la mesa. La educación. Ahora, en el caso de agresiones, por ejemplo, ya sujetos individuales, claramente hay muchos mecanismos legales, ¿no? Claramente, si uno considera que se ha ofendido el honor de una persona, las medidas legales de denuncias y demandas civiles o penales por difamación, injuria, etcétera, ¿no? También las sociedades de radio, televisión, prensa, tienen comisiones de ética, ¿no? Donde se llevan, no desde un punto de vista legal, sino más bien ético, reclamos o reclamaciones de sujetos que consideran que se está vulnerando el código ético de radio, prensa, televisión, ¿no? Esos son otros mecanismos también que pueden servir si una persona considera que sus derechos han sido vulnerados, ¿no? Bicentenario del Perú 2024.